Pues buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro servicio de este 28 de julio del 2024. La Iglesia Comunitaria de Somis les da la más cordial bienvenida a todos ustedes y a los que nos escuchan a través del internet. Dios les bendiga. Pues listos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, pues les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. ¿Verdad? Seguimos con nuestra serie, el mensaje a las 7 iglesias. Este es el cuarto mensaje de la iglesia Tiatira. La verdad es de que hemos ya llevado cuatro estudios sobre esta carta, y es que es una carta muy larga, es la más larga que el Señor Jesús le da a cualquiera de las 7 iglesias, y la verdad la hemos ido estudiando casi versículo por versículo, y la verdad es de que Dios nos ha revelado muchas cosas hermosas, dignas de reflexionar, de guardar nuestro corazón, pero sobre todo de vivirlas, de aplicarlas día con día a nuestra vida. Amén. Y bueno, cuando tengan Apocalipsis 2, vamos a leer el versículo 21. Amén. ¿Sí? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, que está en nosotros y que mora entre nosotros, Padre, ilumine nuestro entendimiento, nos dé gracias, Señor, para explicar el mensaje. Podamos recibir, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente esta palabra que tú nos has traído. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús, edifícanos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como ya hemos visto, el Señor Jesús dictamina el juicio, el castigo a Jezabel por no arrepentirse, y a todos aquellos que con ella se habían casado, a todos aquellos hermanos, siervos que habían tolerado, que habían aceptado esta falsa doctrina, ¿verdad?, de esta falsa profetisa llamada Jezabel, a todos aquellos que habían sido seducidos y descarriados por esta doctrina falsa y engañosa, ¿verdad? Y claramente vemos ahora en el versículo 24 que el Señor Jesús se está dirigiendo a otro grupo de cristianos. ¿Sí? Primero, antes del versículo 24, Jesús se dirige a un grupo de cristianos, siervos, líderes que habían sido seducidos por la falsa profeta, esta Jezabel, y habían sucumbido, se habían rendido ante su mensaje, ante su doctrina, y habían pecado delante de Dios, cometiendo actos vergonzosos que Dios aborrecía. Pero aquí en el versículo 24 estamos viendo que el Señor Jesús le da unas palabras de aliento, de ánimo a otro grupo de cristianos, a otro grupo de creyentes. Y claramente nos damos cuenta que en la iglesia de Tiatira había un grupo de personas, ¿sí?, que simpatizaban con Jezabel, con su doctrina de Jezabel, ¿verdad?, con esta doctrina de demonios. Se habían casado con ella y estaban pecando con ella. Pero también vemos, ¿sí?, que está otro grupo de cristianos, otro grupo de creyentes que son fieles, que son verdaderos, que están llenos del temor de Dios, a los cuales la Biblia o Dios les llama el remanente. ¿Sí? O sea, siempre en todas las iglesias, mis hermanos, vamos a encontrar que existe un remanente, un grupo pequeño, realmente el grupo es pequeño, de verdaderos cristianos que están llenos del temor de Dios, que caminan en el Espíritu Santo, que se dedican a obedecer, a ser fieles, a permanecer firmes en el Señor. Y vemos aquí, mis hermanos, que este grupo de cristianos en la iglesia de Tiatira, pues es a los que el Señor se dirige. Ahora, realmente es muy triste, mis hermanos, ¿sí?, darnos cuenta que siempre en las iglesias puede haber esta división. Siempre hay, se mezclan, en una iglesia generalmente siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes.
¿verdad? De creyentes que realmente caminan en el Espíritu Santo y creyentes que son más carnales que espirituales. Y esto, mis hermanos, es triste porque cuando se mezclan o hay esta división o estos grupos, ¿verdad? Que de creyentes que en verdad están aceptando la ideología, las costumbres, las prácticas del mundo y las comienzan a introducir dentro de la iglesia, y por otro lado está un grupo de creyentes fieles, firmes, caminando en el Espíritu Santo, pues ¿qué pasa al final? Que siempre hay una división, ¿verdad? Siempre hay una división. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de seguir la doctrina del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Siempre tenemos que de permanecer firmes, fieles, obedientes, caminando en el Espíritu, pero siempre guiados por el Evangelio de Jesucristo. Y este grupo de creyentes, este remanente, mis hermanos, que generalmente existe en todas las iglesias, es un grupo de creyentes obedientes, que buscan la santidad, que se esfuerzan por consagrar sus vidas a Dios, ¿verdad? Y es a este grupo a los que el Señor se dirige. Y vean, vamos a leer nuevamente el versículo 24, dice: pero a vosotros, a ustedes y a los demás que están en Tiatira, fíjense lo que dice: a cuantos no tienen esa doctrina, ¿sí? A cuantos no tienen esa doctrina, es decir, a ustedes, a los que no poseen, a los que no se han relacionado, a los que no han sucumbido ante la doctrina de Jezabel, a los que no obedecen esa falsa doctrina, ¿qué les dice? No les impondré otra carga. Pero también les dice a ustedes, a ese grupo de creyentes, a los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿sí? ¿Por qué les dice esto? Pues porque el otro grupo de creyentes, ¿verdad? Esos siervos que habían sido seducidos por Jezabel, pues estaban practicando hechicería, estaban practicando brujería, estaban practicando la idolatría, porque estaban participando de todo lo que esa falsa doctrina de Jezabel les estaba imponiendo en sus mentes, en sus vidas. Obviamente, pues recuerden que es hechicería, brujería, idolatría, inmoralidad sexual, y todos estos cristianos o estos siervos que habían sido seducidos, pues estaban profundizando en ese conocimiento porque estaban practicando todo ese tipo de cosas. Entonces Jesús le dice a este grupo, a este remanente: a ustedes que no han conocido las profundidades de Satanás. Fíjense, hermano, esa palabra, conocer, significa llegar a tener un conocimiento pleno o una comprensión profunda de ciertas cosas. En este caso, de las profundidades de Satanás. Y esto lo debemos de tomar, mis hermanos, como una recomendación por parte del Señor. ¿Qué nos está recomendando el Señor? Que debemos de buscar y tener un equilibrio, mis hermanos, en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida espiritual. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Que generalmente en la comunidad cristiana podemos detectar y podemos darnos cuenta que existe una tendencia entre los cristianos a irse a los extremos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí? De repente en la comunidad cristiana nos vamos a los extremos. Es decir, en este caso, en las profundidades de Satanás, por ejemplo, podemos ver que hay muchos cristianos, o dentro de la comunidad cristiana, hay muchas personas que tienen un concepto de Satanás en el que lo menosprecian, en el que lo ignoran, ¿verdad? En el que ellos dicen: no, es que estoy en Cristo y Satanás ya no me puede hacer nada, ¿sí? Y yo soy poderoso en Cristo, que le voy a pisar la cola y le voy a arrancar los cuernos, y Satanás ya no me puede hacer nada, ni los demonios me pueden hacer nada, porque estoy en Cristo. ¿Han escuchado a algunas personas hablar así? Que tengan ese concepto de que ignoran realmente a Satanás. O sea, realmente, mis hermanos, yo no sé si en verdad desconocen al enemigo, o sea, si realmente no lo conocen. Yo creo que no lo conocen bien, quién es Satanás, el poder que tiene, las huestes de maldad que lo rodean, ¿verdad? O simplemente tal vez de una manera intencional, o sea, lo ignoran todo esto de que en verdad hay un mundo espiritual que es más real que el mundo físico que vemos. ¿Sí? Y no sé por qué tienen este concepto, esta idea de ignorar a Satanás y lo peligroso que es el enemigo. Por ejemplo, si vamos a Efesios 6, que en la mañana nos lo compartió también nuestra hermana. Fíjense, Efesios 6. En el versículo 12, Efesios 6, 12. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí?
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una lucha, hay un enemigo poderoso que está muy bien organizado, que tiene un ejército muy bien organizado, que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Destruirnos. Destruirnos. ¿Sí? Aún aquellos, dice, a los que han sido salvos, tienen la intención de destruirlos, de apartarlos de Dios y destruirlos. Entonces tenemos un enemigo, entonces no podemos caer en el extremo de ignorar a Satanás. De decir, no, es que yo estoy en Cristo y Satanás ya no me puede hacer nada, ni sus demonios, porque yo soy más poderoso, porque tengo el poder de Cristo, y si se me presenta Satanás, ahorita lo ato y le arranco la cola y lo piso, y no sé qué tantas cosas de repente salen, ¿sí? Pero no podemos caer en este error tan grave, mis hermanos. No podemos ignorar, el poder de Satanás ni de su ejército de maldad, porque si realmente fuera así, de que porque estamos en Cristo, ya Satanás no nos puede tocar, ni nos puede hacer nada, ni sus huestes de maldad, entonces ¿por qué se nos recomienda en el versículo 10, ¿verdad? Dice, versículo 10, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ven? Entonces, si realmente por estar en Cristo, Satanás y sus huestes de maldad ya no nos pueden hacer nada, no nos pueden tocar, no pueden nada contra nosotros, porque se nos recomienda a fortalecernos en el Señor y a vestirnos con la armadura de Dios todos los días. ¿Para qué? Para resistir el enemigo y para combatir y para detener todos los ataques que nos lancen el enemigo. ¿Sí? Entonces no podemos caer en el extremo de ignorar a Satanás. Pero por otra parte, ¿sí? Tampoco podemos caer en el extremo de menospreciarlo, de ponerle mucha atención, de darle mucha importancia a Satanás, ¿sí? Y pensar que todo es el enemigo y que todo lo que me pasa es el enemigo y el enemigo y el enemigo y los demonios y todo lo que pasa a mi alrededor, mi enemigo. Ay, perdón, hermano, es que llegué tarde porque el enemigo no me dejó levantarme. O sea, ya para todo es el enemigo. Llegué tarde al servicio porque el enemigo, hermano, no me dejaba levantarme, ¿verdad? Y se me puso encima y no me dejaba levantarme. O sea, no podemos caer tampoco en ese extremo. Se me ponchó la llanta, el enemigo me la ponchó. O sea, no. Si no podemos caer en ese extremo de también prestarle mucha atención a Satanás, ¿sí me explico? O sea, muchas personas, mis hermanos, de verdad sienten una gran fascinación por todas estas cosas secretas. O sea, hay mucha gente que en verdad les atrae conocer de los espíritus superiores, y les atrae mucho el conocer sobre el mundo de las tinieblas, cómo funciona la hechicería, la brujería, la magia blanca, la magia negra, ¿verdad? Les atrae, a muchas personas les atrae todo eso, de conocer cómo funciona. Y si les preguntas, oye, ¿por qué investigas tanto eso? Para conocer las tácticas del enemigo, para conocer cómo piensa el enemigo y poderlo combatir. Pero deben de tener mucho cuidado esas personas que sienten esta fascinación, esta atracción por conocer este mundo de tinieblas, por conocer la hechicería, la brujería, cómo funciona Satanás. Tengan mucho cuidado, porque es un terreno prohibido por Dios y es un terreno altamente peligroso. Dios no nos manda a perseguir a Satanás. ¿Sí? Dios no nos manda a perseguirlo, ni a atarlo, ni a hacerle guerra, ni salir como soldados, ¿verdad? A las calles vestidos de soldados. ¿Y qué están haciendo? Vamos a hacer guerra espiritual y vamos a matar y vamos a atar a Satanás, ¿verdad? O sea, yo he escuchado unas cosas, mis hermanos, que de verdad, o sea, suenan exageradas, pero realmente son cosas que están pasando. Yo he escuchado de algunos pastores que han comentado
que grupos de cristianos hasta rentan avionetas, ¿sí? Y se visten de soldados y rentan avionetas, y como dice aquí que las huestes celestiales que están en el cielo se suben a las avionetas, y desde ahí en las avionetas están haciendo guerra espiritual y lanzando flechas y atando según demonios y derribando los demonios que están sobre el condado de Ventura, ¿verdad? Por decir una cosa. Entonces, tengamos mucho cuidado con caer en estos extremos, mis hermanos. Dios no nos manda a perseguir a Satanás, ¿sí? Ni a sus demonios. Una cosa es una liberación, que de repente se manifieste un endemoniado y haya liberación. Una cosa es eso, y otra cosa es andar buscando, indagando, tratando con ese deseo de conocer y de saber, porque eso no nos manda Dios, ¿sí? Dios nos manda ¿a qué? A resistirlo. Si no, vean lo que dice en Santiago. Santiago 4, capítulo 4, versículo 7, Santiago 4, 7. Fíjense la instrucción del Señor. Dice, sométanse pues a Dios. ¿Y qué dice? Resistid al diablo y huirá de ustedes. ¿Ven? Dios no nos manda a perseguir al diablo, no nos manda a pelearnos con él, a decir, a ver, órale, éntrale, aquí te espero y vas a ver, te voy a pisar la cola, o sea, porque ni pasar ni cola tiene, ¿sí? Pero es la idea que muchos tienen, ¿sí? O sea, Santiago nos dice, resistir, primero nos dice, sométanse a Dios, ¿sí? Sométanse a Dios, sométanse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y luego nos dice, resistan, ¿sí? ¿Qué es resistir? Aguantar, soportar, es decir, resiste las tentaciones, ¿sí? Resiste las tentaciones, las trampas que te pone el enemigo. Eso sí, Satanás nos va a poner trampas, ¿sí? Resiste las tentaciones, ¿sí? Y entonces Satanás huirá de ti, ¿sí? Entonces no nos manda a hacer guerra espiritual, ni a buscar, ni a indagar en los secretos de la hechicería, la brujería. No nos manda a profundizar en los misterios de Satanás. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Sí? ¿Cuál es la gran comisión, hermanos? Predicar el evangelio y formar discípulos. Eso es a lo que sí nos manda Dios, ¿sí? A eso nos manda Dios, ¿sí? A predicar, a evangelizar y a formar discípulos. Entonces es en eso en lo que realmente nos debemos de enfocar, no en andar buscando misterios y secretos profundos de Satanás y la hechicería y la brujería. No, ¿sí? Si en algo nos debemos de enfocar es en evangelizar, en prepararte, estudiar más, prepararte más para que puedas evangelizar y puedas formar discípulos, que es lo que Dios nos manda. Entonces, mis hermanos, ¿sí? No nos preocupemos, ¿verdad? Por nada de que si el enemigo esto y que si el enemigo aquello, y que andamos viendo demonios en todas partes, y es que el demonio del mediodía, ¿verdad? Ya me atrapó, ¿verdad? Y vas a llegar como el programa aquel, ¿verdad? Donde llegaba la monjita esta Chabelita, ay padre, el demonio del mediodía ya me atrapó. No, o sea, tranquilos, o sea, no nos preocupemos por nada de eso, ¿sí? Ni porque te amenazaron que te van a hacer brujería y vas a ver, voy a ir a ver a mi compadre el brujo y te va a hacer una maldición. No te preocupes por nada de eso, mis hermanos, porque déjame decirte algo, y espero que de verdad lo guardes en tu mente. Si tú caminas, si tú eres un cristiano que camina en santidad y tienes temor de Dios en tu vida, entonces tú todos los días tienes puesta la armadura de Dios. ¿No es verdad? ¿No? O sea, porque todos los días oras, todos los días tienes comunión con Dios. Entonces, si tú eres un cristiano que vives en santidad y tienes temor de Dios en tu vida, en tu corazón, y tienes puesta la armadura de Dios, vas a resistir los ataques, cualquier ataque, y no te tienes que preocupar que si te amenazaron que te van a hacer brujería, o esto o el otro, o ya te aventaron una maldición. No te preocupes por nada de eso, porque ¿qué dice la palabra? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, mis hermanos, estamos protegidos por Dios, ¿sí? Estamos protegidos por Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Someternos a Dios. Someternos a Dios. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para encontrar y obtener equilibrio en nuestra vida espiritual, ¿sí? No irnos a los extremos, ni ignorar el poder de Satanás, pero tampoco andar indagando y buscando y profundizando en los misterios de Satanás. Amén. Entonces vemos que al final del versículo, volviendo a Apocalipsis, vemos que al final del versículo 24 el Señor le dice a este grupo, a este remanente,
a este grupo de fieles creyentes, de verdaderos cristianos, que por no haber caído en la doctrina de Jezabel, por no participar en el conocimiento de las profundidades de Satanás, por ser un grupo de cristianos firmes, fieles al Señor, les dice: yo no les impondré otra carga, no les impondré otra carga. Fíjense, mis hermanos, que de verdad es muy triste ver iglesias que son cristianas en las que los líderes, los siervos, imponen muchas cargas a los cristianos, ¿sí? O a veces entre los mismos hermanos se imponen demasiadas cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿sí? Es triste ver que a veces en algunas iglesias se les exige, ¿sí?, como una carga a los hermanos que tienen que hablar en lenguas. ¿Sí? Se les exige y tienes que hablar en lenguas, hermano, y tienes que hablar en lenguas, hermana, porque si tú no hablas en lenguas, entonces no estás lleno del Espíritu de Dios, no estás lleno del Espíritu Santo, porque el hablar en lenguas es una evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Así que tienen que hablar en lenguas, y tienen que hablar en lenguas, y pídale al Señor, y ore, y pídale al Señor que tiene que hablar en lenguas, pero usted tiene que hablar en lenguas, hermano. Y entonces, ¿qué pasa cuando te empiezan a llenar con esa carga de que a fuerzas tienes que hablar en lenguas? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa con el cristiano? Que al ver el cristiano, este hermano, que todos los demás hablan en lenguas, porque hay que ver si realmente qué tanto de lenguas espirituales son, o lenguas espirituales angélicas son. O sea, ese hermano, al ver que los demás están hablando en lenguas y él no puede, ¿sí?, y él no le sale, o sea, puedes llegarte a frustrar, hermano. Se te pueden llegar a frustrar y a pensar: bueno, o sea, ¿por qué yo sí, yo no? ¿Acaso no soy cristiano? ¿No he sido salvo, Señor? ¿Acaso no me amas? ¿O por qué? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Historia verídica. ¿Sí? Historia verídica. ¿Sí? Te llegas a frustrar en ese aspecto de habla en lenguas. Si es que tienes que hablar en lenguas y ves a todos hablando en lenguas y tú no te salen, y pues te frustras. Sí, y llegas a pensar que a lo mejor ni salvo eres, ni cristiano eres. Sí, otra por ahí también, otra carga es de que te tienes que tirar al suelo, ¿verdad? Que cuando te toquen te tienes que tirar al suelo, porque si no te tiras al suelo, pues no eres sensible al Espíritu Santo y no te tocó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ves que de repente ves a todos que pasa el predicador, el pastor, y los toca y todos se caen al suelo y tiemblan y todo eso, y a ti no te sucede. ¿Sí? Y dicen: no, es que tiemble, porque entonces hay algo en su vida, hermano. A lo mejor está en pecado, hermano. Así que, porque no es sensible, no permite que el Espíritu Santo lo toque. Y son cargas, ¿sí? Son cargas, nada más. Y al rato te frustras, te presionas y tratas de hacer lo mismo que otros hacen. Y nada más, ¿para qué? Para poder entrar o ser aceptado en ese grupo. ¿Sí? Entonces, no, mis hermanos. ¿Sí? No hay que imponer cargas, ¿sí? Y así como esas hay demasiadas cargas, ¿verdad? Como que guarda el sábado, o que otra carga es de que si no diezmas, presionan a los hermanos que si no diezmas, no tienes entrada al cielo. ¿Sí han escuchado esa? ¿Sí? Donde dicen: tienes que diezmar porque el diezmo te da entrada al cielo y a la salvación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero los presionan, ¿sí? Los presionan y los manipulan con este tipo de cargas. Sí, pero la Biblia no enseña eso. ¿Qué nos enseña la Biblia? Bien, vamos a Hechos 15. Vamos a Hechos 15 para ver qué nos instruye la palabra de Dios. Hechos 15, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a quienes, a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ven la carga? Vean nada más la carga. O sea, somos hermanos, somos creyentes, creemos en Cristo. Pero si no te circuncidas, no puedes ser salvo. ¿Pero por qué? Porque la circuncisión es una evidencia de que ahora ya eres salvo. ¿No? ¿Le suena algo familiar a lo que hablamos ahorita? Si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. No, mis hermanos. Ahora, esta parte es donde Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con estos judíos sobre este aspecto, y regresaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé, y tuvieron un concilio, un debate con el concilio de Jerusalén de los pastores, de los apóstoles, y dice en el versículo 5,
Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense, algunos fariseos habían creído y se habían convertido al Señor. Estos fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 8. Dice, y Dios que conoce los corazones, eso es muy importante, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, o sea, tanto a los judíos como a los gentiles, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? Vean nada más. ¿Sí? O sea, ahí está claro, ¿por qué poner más cargas en la vida de los creyentes, de los hermanos? Cargas que ni siquiera los líderes pueden llevar y pueden cumplir. ¿Sí? Y dice, y vemos aquí, versículo 19. Vean, vamos el veredicto de todo este concilio, de toda esta reunión, de este debate. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Vean, esta palabra inquietar significa arremeter, significa hostigar, significa estorbar. ¿Qué está diciendo aquí este apóstol? ¿Sí? Dice, yo juzgo, o sea, yo doy el veredicto, yo opino que no se inquiete, es decir, que no se arremeta a los creyentes. Es decir, arremeter es atacar. O sea, que no se ataque a los creyentes, que no se les hostigue a los hermanos, estar duro y duro y duro y duro con cargas que no pueden llevar y que ni nosotros podemos llevar y cumplir. ¿Por qué? Porque eso va a derivar en estorbarlos en su crecimiento espiritual. ¿Sí me explico? O sea, donde hay iglesias donde no puedes hacer esto, no puedes hacer ello, y la mujer no puede vestirse así, y la mujer no se puede maquillar, y la mujer no se puede tener estos peinados, y el varón esto, y guarda el sabbat, y diezma y ofrenda, porque si no diezmas y ofrendas no te vas a ir al cielo. O sea, son puras cargas, mis hermanos. ¿Sí? O sea, donde en verdad lo que el Espíritu Santo y lo que la Biblia nos enseña es lo que dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, ¿qué dice? No consiste en lo que comas o en lo que bebas, sino en vivir en justicia, paz, alegría por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios no consiste en cosas externas, en apariencias externas, en lo que hagas y dejes de hacer. ¿Sí? O sea, sabemos, hay iglesias, de verdad, hay iglesias, ¿sí? Donde a las mujeres, o sea, prácticamente, o sea, los arremeten, los hostigan con estas cargas donde la mujer no puede enseñar, ¿verdad? Y la mujer, cállese, y la mujer no debe vestir así, y no se puede maquillar, y no debe llevar peinados. Obviamente sabemos que las mujeres tienen que vestir con prudencia, ¿verdad? Con respeto a la moral, nada de escotes, minifaldas, ropa entallada, no traer nada exagerado, ostentoso, extravagante, ¿verdad? Eso sí es bueno, pero de ahí a que no te puedas arreglar un poquito, maquillar, ¿verdad? Ponerte un perfume, un vestidito bonito, floreadito, así, que te sientas bien, mis hermanas, ¿verdad? Y hay iglesias donde a las mujeres así las hostigan, las atacan con ese tipo de doctrinas, y que no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas el otro, ¿sí? Cuando aquí nos dice claramente la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste en estos actos externos, sino en que tengas paz, amor, gozo en tu corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que ser sabios y prudentes, tener equilibrio, ¿sí? En nuestra vida espiritual, ¿verdad? Vemos claramente, ¿sí? que el concilio de Jerusalén había inhabilitado las cargas impuestas en la ley de Moisés porque no podían sobrellevarlas. ¿Y qué es lo único que les exigen a los cristianos? Versículo 20. ¿Sí? Versículo 20. ¿Sí? Dice, bueno, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, que ya no se les esté arremetiendo y hostigando con que debes de hacer esto y circuncídate y haz el otro y haz aquello y haz esto. Versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? Vean nada más lo que sí realmente se nos exige.
apartarnos de la idolatría, apartarnos de la fornicación, de la inmoralidad sexual, apartarnos de no comer sangre o animales ahogados, ¿sí? De eso sí, ahí sí, eso sí se nos exige como cristianos en cumplir estas cosas. Entonces, mis hermanos, ¿sí? Vemos que esto realmente era lo que estaban haciendo los hermanos de Tiatira, ese remanente, ¿sí? Se habían mantenido fieles al Señor. ¿Por qué? Porque resistieron a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Resistieron de aceptar la falsa doctrina. Resistieron de no cometer idolatría o fornicación, ¿verdad? Caer en moralidad sexual. Este remanente hizo precisamente lo que dice aquí, ¿sí? Y por eso el Señor les dice, volviendo a Apocalipsis, el Señor les dice en el versículo 25, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. ¿Sí? Lo que tú tienes, reténlo hasta que yo venga. Mi hermano, mi hermana, ¿sí? ¿Qué es lo que tú tienes y que debes de retener? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón, ¿sí? En tu vida y que hay que retener? Porque este consejo también es para nosotros, ¿sí? Así que lo que tengan, retengámoslo hasta que el Señor venga. ¿Qué tenemos? Tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Evangelio, su palabra viva en nuestras vidas, tenemos obediencia al Señor y temor de Dios, ¿no es verdad? Entonces eso es lo que debemos de retener, así como los hermanos, como el consejo que les da Tiatira, el Señor dice, estos hermanos debían de huir, de apartarse de estas doctrinas falsas y permanecer fieles a las prácticas cristianas que al principio el Señor les alabó, les reconoció. ¿Cuáles fueron esas prácticas? El amor, el servicio y la paciencia, ¿sí? Pero entonces nosotros, mis hermanos, también tenemos que retener eso. Al retener a Cristo en nuestro corazón, al retener su palabra en nuestras vidas, al permanecer firmes, fieles en obediencia, al retener el temor de Dios en nuestras vidas, vamos a manifestar el amor, ¿sí? Obedeciendo a Dios y sirviendo a los hermanos, a nuestros prójimos, y manteniendo la paciencia ante cualquier situación, no desesperarnos. Por lo que debemos entender, mis hermanos, aquí una cosa que es importante: si debemos de retener hasta que el Señor venga, esto nos habla de que tenemos que ser constantes, tenemos que perseverar, ser perseverantes. ¿En qué tenemos que ser constantes y perseverantes? En conocer y entender a Dios. ¿Sí me explicó? En eso tenemos que ser constantes y perseverar, en entender y conocer a Dios, porque entender y conocer a Dios, eso sí es evidencia de que eres un verdadero cristiano, que eres salvo, que eres una nueva criatura y que estás creciendo espiritualmente, que estás madurando. Conforme tú vayas creciendo en el conocimiento y el entendimiento de Dios, va siendo más evidente de que tú en verdad eres un fiel cristiano. Eres parte de ese remanente. Jesús le está diciendo, ¿sí?, a estos hermanos que debían de huir de la fornicación, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, de la idolatría. En otras palabras, mis hermanos, Jesús nos está diciendo, tanto a ellos como a nosotros, que debemos de vivir, que no vivamos, conforme a este siglo, según los criterios, según la manera de pensar de este mundo, ¿sí? No te debes de amoldar a la manera de vivir, de pensar de este siglo, de este mundo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Huye de la manera de pensar, huye de las modas, huye de las diversiones, huye de la fornicación, la idolatría, huye de las filosofías de este mundo, porque estamos viendo, mis hermanos, que cada vez más, ¿sí?, es el remolino, el tornado que está arrasando en el mundo de filosofías, prácticas, costumbres, ¿sí?, que van en contra de Dios. Cada vez va arrasando más a la humanidad hacia la perdición, ¿sí? Y el Señor nos está diciendo: no te conformes, no te amoldes a este mundo, no te amoldes a la manera de pensar de este mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo será posible, ¿sí?, que no nos amoldemos y que podamos vencer en este mundo? Primera de Juan 5, vamos a ver la respuesta. Primera de Juan, capítulo 5, ¿sí?, versículo 4.
¿sí? Dice, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence al mundo. ¿Ven? Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Entonces, aquí dice, ¿sí? O sea, la recomendación de Cristo, la instrucción de Cristo es que huyamos, que nos apartemos de todas estas cosas que en el mundo se están practicando y que se están viendo, ¿verdad? Que no nos amoldemos a este mundo. Y para lograrlo, dice aquí que el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, de acuerdo a estas palabras y al contexto que ya tenemos, yo pregunto, ¿eres nacido de Dios? Bueno, contestaron pocos. Voy a replantear la pregunta. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Amén. Bien, les escucho mejor. ¿De verdad eres nacido de Dios? ¿Sí? Pregunta. ¿Estás venciendo las tentaciones? ¿Sí? ¿Sí estás venciendo las tentaciones que se te están presentando día con día? ¿Sí? Y esto va para todos, adultos, jóvenes. ¿Sí? ¿Estás venciendo las tentaciones? ¿Sí? A ver, pregunta. ¿Cada día estás sometiendo más tu carne? ¿Sí? ¿O le estás dando vuelo a la hilacha? ¿Verdad? ¿Sí? Es que mi carne me está pidiendo, y le das vuelo, le das gusto a tu carne. ¿Sí? ¿Estás sometiendo tu carne? ¿Estás derrotando el sistema de pensamiento que prevalece en el mundo? Las modas, la filosofía, las diversiones que el mundo ofrece, los placeres que el mundo ofrece, ¿los estás venciendo, los estás derrotando? ¿Te estás consagrando para Dios? ¿Sí o no? Bueno, ahí como que ya no se escuchó tanto, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Siguiente pregunta. A ver, ¿has logrado vencer, has triunfado o has dejado atrás los vicios? ¿Sí? O sea, ¿has dejado atrás las drogas, el alcohol, pornografía, el cigarro? ¿Sí? ¿Lo has dejado atrás? ¿O los nuevos vicios de esta nueva era, de estos tiempos? Las redes sociales. Has dejado, porque es un vicio las redes sociales y los videojuegos, aguas. Los videojuegos, ¿cómo le quitan tiempo a nuestros jóvenes? O sea, de verdad, eso es un vicio también. Los videojuegos, las redes sociales, es un vicio igual como el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas. ¿Los estás venciendo? ¿Sí? ¿Estás ganando? ¿O no? ¿Sí? Porque si eres nacido de Dios, dice aquí que vences al mundo. ¿Sí? Si eres nacido de Dios, vences al mundo. Pero si tú te dices cristiano y llevas dices, ¿cuántos años de cristiano tienes? No, pues más de 3 años. Y todavía sigues practicando ese pecado y no has dejado ese vicio. ¿Sí? No has dejado de ver pornografía, sino que practicas. No has dejado el tabaquismo, no has dejado el alcoholismo, te clavas 4 o 5 horas en el teléfono, en videojuegos, en redes sociales, ¿sí? Y no has logrado vencer esto y llevas 3 años de cristiano y sigues practicando el pecado. Mi hermano, mi hermana, de verdad te aconsejo que le eches una revisada a tus convicciones, porque posiblemente a lo mejor ni has nacido de Dios. ¿Sí me explicó? Porque aquí dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y ya para tener 3, 5 años de cristiano y no poder vencer esas cosas, como que sí me entra la duda. ¿Me explico? O más bien a ti te tiene que entrar la duda, ¿sí? Porque debemos de vencer al mundo. Una cosa es que eventualmente tropecemos, porque nadie está exento, ¿sí? Todos estamos expuestos a pecar, a tropezar, pero es algo eventual. ¿Sí me explico? Como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó y también tuvo sus tropiezos, ¿no es verdad? Pero se levantaba, se arrepentía y seguía y procuraba no volverlo a hacer. Así debe de ser. ¿Sí? Eventualmente estamos expuestos y de repente pues caes en un pecado, tropiezas, pero te levantas, te arrepientes, pides perdón a Dios y sigues adelante, y cuando vuelve a venir, vences, aprendes, te arrepientes. ¿Sí? Pero si eres un cristiano, una cristiana que lleva más de 3, 5 años y sigues practicando lo mismo y lo mismo y lo mismo, y cada tercer día y cada 8 días te sigues drogando y te sigues emborrachando y no dejas el celular y no dejas los videojuegos y sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo toda tu vida, entonces sí debes de ponerte a pensar y dudar si realmente has nacido de Dios. ¿Sí? Porque aquí, mis hermanos, respóndete esas preguntas que hicimos, porque de acuerdo a Juan, si eres nacido de Dios,
vences, triunfas sobre todo este sistema que controla a Satanás, porque el mundo está bajo el dominio del enemigo. Pero si tú eres nacido de Dios, vas a vencer, tienes que vencer, porque cuando un cristiano comienza a vencer las tentaciones, cuando un cristiano se somete, empieza a someter su carne y empieza a triunfar sobre los vicios, y vienen las tentaciones y tu carne te pide esto y la tentación, y tú empiezas a decirle no a tu carne y a tu cuerpo, y comienzas a resistir a Satanás, ese cristiano, mi hermano, mi hermana, va de victoria en victoria. ¿Sí? Vas de victoria en victoria conforme cuando vas resistiendo al diablo, vas resistiendo al enemigo, vas sometiendo tu carne y vas ganándole a las tentaciones y a los vicios. ¿Y por qué vas de victoria en victoria? Porque eres nacido de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos hace vencer al mundo? Dice aquí, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad que mantenemos todos los días en Dios y en su palabra. Porque un cristiano, mis hermanos, uno que ha nacido de Dios, ya no confía en sí mismo. ¿Sí? Si nosotros somos nacidos de Dios, ya no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza, en nuestro intelecto. ¿Sí? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, enderezará tus pensamientos, tus sentimientos, tu vida, tus decisiones. ¿Sí? Entonces, cuando un cristiano ha nacido de Dios, ya no puede confiar en sí mismo, sino que sabe ese cristiano que todos los días tiene que tener comunión con Dios, porque todos los días tiene que tener ese tiempo con Dios, en su palabra, en oración, vestirse todos los días de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque ese cristiano sabe que todos los días le esperan tentaciones, sabe que todos los días tendrá batallas. ¿Sí? Y si tú no estás preparado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues vas a caer, ¿sí? Vas a sucumbir, te vas a rendir ante la tentación, ante el pecado, ¿sí? Vas a seguir practicando, por eso no has vencido, porque a lo mejor no pasas tiempo con Dios, no lees la palabra, no te vistes de la armadura. Acuérdense, leímos, la armadura de Dios es ¿para qué? Para resistir el ataque, las acechanzas, las trampas, los dardos del enemigo. ¿Sí? Entonces un cristiano que ha nacido de Dios tiene que vencer. ¿Sí? Así que, mis hermanos, retengamos lo que hay en nosotros hasta que Cristo venga. ¿Y qué hay en nosotros? Tenemos a Cristo, su Espíritu Santo morando en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Sino al Hijo de Dios. Tenemos su palabra, ¿sí? Tenemos temor de Dios. Eso hay que retenerlo hasta que Él venga. Y dice en Apocalipsis, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, si retenemos lo que hay en nosotros hasta que Cristo venga, triunfaremos. Y cuando triunfemos, el Señor dice que nos dará la estrella, ¿sí? La estrella de la mañana. ¿Qué significa? Que resplandeceremos con Cristo en la eternidad, porque Cristo permanecerá todavía en nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, apartémonos de esas falsas doctrinas, ¿sí? Huyamos de esos falsos maestros, ¿sí? Permanezcamos firmes, fieles a Dios, ¿sí? No pongamos cargas, no caigamos en los extremos, no pongamos cargas a los hermanos, ¿sí? Acuérdense, el reino de Dios consiste en tener paz, gozo, felicidad, justicia en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y retengamos lo que tenemos hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación, tu consejo, que tanto nos ayuda, Señor, en nuestras vidas. Padre, te agradecemos este mensaje, Señor, en el cual tú nos invitas a permanecer fieles, a permanecer firmes, a no caer en los extremos, Señor, a no ignorar al enemigo, porque el enemigo, Señor, está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. No podemos ignorarlo, pero tampoco, Señor, podemos prestarle mucha atención.
A lo que realmente debemos de prestar atención es a conocerte y a entenderte, a crecer en sabiduría, a crecer en entendimiento de tu palabra, para que podamos cumplir con la gran comisión que es predicar el evangelio y hacer discípulos. En eso es en lo que debemos de enfocar nuestra mente, nuestra energía y nuestros recursos, Señor, en entenderte y conocerte, Señor. Te damos gracias de verdad, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras imprudencias. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy, diciendo que tenemos tiempo en Cristo, Señor, declarando que hemos nacido de Dios, pero aún no hemos vencido algún vicio, todavía hasta el día de hoy seguimos practicando algún pecado. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a liberarnos de eso. Libéranos, Padre, de cualquier vicio, de cualquier comportamiento, de cualquier pensamiento, cualquier filosofía, Señor, en la cual estemos atados y no nos permita seguir avanzando. ¿Sí? Tu palabra dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos que entender que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Y tú nos eres suficiente, Señor. Y tú nos darás la fuerza, ¿sí? Y el valor, porque nos has dado un espíritu de valor, de amor y dominio propio. Ayúdanos, Padre, a vencer, de ir de victoria en victoria, a dejar esas costumbres, esos pecados, esos pensamientos que lo único que hacen es estorbarnos en nuestro crecimiento. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos de esta congregación, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, ¿sí? Por los matrimonios, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, fieles, firmes en obediencia, que seamos ese remanente, Señor, que siempre está buscando tu rostro en oración, en tu palabra, que siga intercediendo en oración por los pueblos, por las naciones, por las familias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que dio su vida, Señor, en rescate por todos nosotros. En su nombre, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a